a uwi no barino kwani haro banagin yan biri kakut kuwi daw isu sarre kakukta barin ei isa nei rakar kondo wer hain bitin chaukin sasan sutor ya no chaukin bitin asa ya era mare kuyo ya era mare si dai tu dai kuisei bu dai si sume ban diak riwat kwau beke bana beke ei ka tot chake ta ei de isa kan rian chita ni sasa gwa gigat isa aku rio hen ku kayatan isa ken rak put hakun tar bitin wer hain nakuan ei mari dai si dai kuyo kwaya ramadan isi kuy witri baniat kondo ei de do isa kisa ushoro sham. La magia del páramo está en el silencio. Ningún otro ecosistema ofrece la tranquilidad que se puede experimentar en estos alucinantes espacios, protegidos por la neblina. Y ahí, en lo más alto del cielo, la condensación atmosférica da lugar a la formación de las primeras partículas de agua que, llevadas por el viento, se posan sobre las hojas de las plantas. Como una esponja, la capa vegetal y el suelo conforman una fábrica natural de producción de agua, donde nacen los ríos que hidratan a cerca del 80% de la población del país. Colombia alberga el 60% de los páramos de todo el mundo. Comprenden toda la franja de la alta montaña, entre los bosques altoandinos y las nieves perpetuas. Los páramos están distribuidos discontinuamente a lo largo de una cordillera. En Colombia, por ejemplo, los páramos los tenemos en las 3 grandes cordilleras, además de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto hace que los páramos entonces actúen como islas biogeográficas que hacen que a través del tiempo, por aislamiento reproductivo y aislamiento geográfico, se puedan generar especies diferentes producto de este tipo de aislamiento. En algunos sitios, por ejemplo, puede dominar los frailejones, que son plantas del género Speletia. Este género Speletia tiene aproximadamente 90 especies, 100 especies, todavía faltan muchas por descubrir, y vienen desde la cordillera de Mérida en Venezuela, el noroeste de Sudamérica, Colombia, y alcanzan Ecuador con solo una especie que se llama Speletia pycnophila. Sin embargo, hay otros grupos de plantas muy importantes en los páramos.
Colombia tiene entre el 50 y el 55% de esos ecosistemas de alta montaña altamente biodiversos que están ubicados en el norte de los Andes, que van desde el norte del Perú hasta incluso algunos afloramientos, unos páramos muy pequeños que hay en Costa Rica. Pero eso depende muchísimo de lo que tú definas como un páramo. Pues mira, el Instituto Humboldt, como Instituto Nacional de Biodiversidad y como parte del Sistema Nacional Ambiental, recibió la instrucción en su momento de generar los insumos técnicos y científicos que permitieran a las autoridades ambientales moverse hacia la delimitación de estos ecosistemas. Para delimitar un páramo se requieren 3 requisitos, que es un estudio de variables económicas, sociales y ambientales. El Instituto Alexander von Humboldt lo que aporta es el Atlas de Páramo, en donde ellos delimitan cuál es el área ecosistémicamente hablando que debería ser páramo, no necesariamente que lo es. ¿Cuánto le ha costado al país el embeleco del límite de los páramos? ¿Cuánto le ha costado? Un error grandísimo al ordenarle a los organismos que establecieran un límite del páramo. Eso no puede ser. Las montañas no son iguales. ¿Usted cree que el lado derecho es igual que el lado izquierdo de la cordillera central? ¿Por qué? Porque eso es un patrón que obedece a esa distribución del monte de lluvia. Y entonces eso produce una cosa que se llama la disimetría. El páramo, aunque parezca igual, no es completamente homogéneo, ¿verdad? Entonces hay una zona muy cerquita donde están los bosques, hay otra zona que se aleja más y hay otra zona que está muy cerca a la nieve en los edificios montañosos que tienen nieve. Si vos te referís a la escala 1/100.000, hay 36 complejos de páramos en el país, pero si te vas más allá de la escala, ¿cuántos tenemos identificados independientemente de la escala? Tenemos 37 complejos de páramos en Colombia. Cerca de un 43-44% de los páramos en Colombia ya cuentan con una figura complementaria a la ley de páramos de conservación a través de estas figuras como parques nacionales, parques regionales o reservas de la sociedad civil. Nos dimos a la tarea de recolectar absolutamente todas las plantas encontradas en los sectores que pudimos explorar del páramo de Chingaza y nos dimos cuenta que a pesar de ser el sitio más conocido de Colombia, el 45% de las especies de plantas encontradas antes no habían sido registradas para el páramo de Chingaza. Con esto ilustro qué tanto desconocemos. Pues mira, obviamente el país, o sea, los páramos han sido un ecosistema donde ya hay una historia de conocimiento. Yo creo que son uno de los ecosistemas estratégicos que mejor nivel de conocimiento tiene en este momento en el país. No quiere decir que es suficiente. Entonces el páramo colombiano es importante por eso. Es excepcional. No hay otro lugar en el mundo que tenga esa riqueza en tan poco espacio geográfico. Desde el punto de vista nomás de qué tiene, antes de hablar para qué sirve. Es importantísimo el páramo.
Con la relevancia que toma el páramo hace 40, 50 años con los trabajos del profesor Gould, del profesor Mono Hernández, del profesor Van der Hamen, de que el páramo en Colombia y el suministro de agua. Entonces viene un proceso muy fuerte que es el poblamiento o la aparición de pobladores en el páramo. El páramo es un ser vivo fundamental del territorio. Entonces todos estamos frente a un ser vivo único en la galaxia. La relación de todas estas culturas que estaban acá con los páramos era parte del paquete de cosmovisión que los unía también con los humedales, con los ríos, con todas las especies, no solamente las vivas desde el punto de vista biológico, sino también las que forman parte, digamos, de la biosfera. ¿Qué conmemoramos acá el 6 de agosto de cada año? Que en 1538 Jiménez de Quesada y Belalcázar y Nicolás de Fermán supuestamente fundaron a Bogotá, cuando realmente lo que fundaron fue el primer barrio de invasión a los cerros orientales. Porque cuando ellos llegaron, ya existía aquí una cultura totalmente consolidada, avanzada, que era la cultura muisca, y que era una cultura totalmente anfibia, una cultura que convivía con el agua. Por ejemplo, en el caso de Guatavita, y ahí viene toda la leyenda del Dorado y el tesoro del Dorado, y entonces se le hacían a la laguna, que se sabía que era una fuente de vida, se le hacían pagamentos en oro. Y entonces estos se dieron cuenta de que allí había oro y entonces comenzaron a buscarlo porque el oro pues tenía un sentido totalmente diferente. En el fondo, detrás de cada mito de esos, hay la conciencia de que si esos seres declarados sagrados dejan de existir, entonces la vida humana es imposible en ese territorio. Tenemos las 9 de la mañana, 34 minutos, 9:34, y llegó el momento de la información local. Lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, que íbamos a tener pues precisamente la participación de nuestros amigos de la Asociación Campesina
coexistiendo con el cóndor del municipio del Cerrito y nos acompaña la señora Doris Torres, bienvenida. Hola, buenos días, gracias por este espacio. A mí hay algo que me encanta de esta asociación campesina y tenemos que contárselo al mundo entero, y es que ustedes se unieron en pro de trabajar por su cultura, de trabajar por su comunidad, de permanecer en su territorio. Contémosle un poco a la gente de este proceso. El cóndor de los Andes pues siempre había existido en el páramo y empezaron pues a atacarnos las ovejitas, que es la principal actividad económica de la parte alta del páramo del Almorzadero. Saquen esta. Ay, hombres. Ey. Achí. Allá pues teníamos las ovejas en forma extensiva, quiere decir que estaban sueltas por todo el páramo. No teníamos pues como un control de cuándo era la época de parición, entonces pues eso hacía muy susceptible a toda la fauna silvestre. Aquí en este momento estoy tejiendo un paño para una ruana mora. Ya pasé por el proceso del lavado de la lana, luego la escogí, luego la hilé, la torcí, la madejé, todo eso es un proceso. Luego ya la puse en el telar, es un telar cuadrado totalmente de madera, artesanal. En este momento estoy tejiendo dicho paño. El tejido, pues tengo que ir moviendo los pies, también las manos y pensando para que no me quede mal la pisada. La pisada se trata de involucrar los lisos y el peine y la lanzadera. También al paño se le pone la prensa para que el paño nos quede totalmente derecho y no nos dé comba, para que la ruana quede perfecta. Voy pisando en los aparaticos que ven hacia abajo, se llaman pisones. ¿Cómo piso? Piso se dice primera y cuarta, segunda y tercera, cuarta y primera, tercera y segunda, para que vaya en consistencia con los lisos y con el peine para que el paño quede supremamente perfecto.
Antes de los 15 años eso le echábamos luego a todas estas pajonales. Esa época de verano eso se le prendía por ahí a un frailejón y eso se quemaba una intensidad, hasta unas 200 hectáreas. En realidad, entonces, la gran amenaza de nuestros páramos se da por la ganadería y por actividades agrícolas en general. El cultivo de la papa, por ejemplo, la papa se cultiva en regiones a altas altitudes, entonces muchos de los páramos son arrasados. Y un gran problema es la ganadería. Cercano a Bogotá, la ganadería, especialmente las vacas, pero cuando usted va a páramos de Santander, norte de Santander, el norte de Boyacá, el Alto Chicamocha, hay mucho chivo y cabra también. Como hay especies que pueden tener distribuciones relativamente pequeñas o muy pequeñas, si alguien quema o corta el bosque en precisamente estos sitios, pues esto bien puede ser que se extinga una población que puede ser una especie. La relación entre el cóndor de los Andes y la comunidad del páramo del Almorzadero no ha sido fácil. Algunos campesinos ven en ella una amenaza para su sustento. Otros, en cambio, y gracias a la implementación de planes de conservación, están encontrando el equilibrio para esta convivencia a través de la modificación de sus antiguas prácticas ovinas, del ecoturismo y del tejido artesanal que resulta de la lana de sus ovejas. Creemos que tenemos entre unos 25 a 30 cóndores. Pues no hemos encontrado nidos, pero hemos visto muchos juveniles. Creemos que se están reproduciendo acá en la zona. Su reproducción es muy lenta y muy difícil, pues es una de las cosas que hace que esté en vía de extinción. Ellos solo tienen una pareja en su vida, son una especie monógama y ponen un solo huevito. Sí, él es carroñero, pero entonces él ha adaptado mecanismos para convertir a los seres vivos en carroña. Y se les acercan y empiezan a aletearles y las hacen rodar. Entonces ellos como que saben que se caen y se van a convertir en carroña. Entonces, pues los cóndores creo que pues encontraron presas fáciles en los corderitos y pues ellos con hambre empezaron a matarnos los corderitos. Entonces empieza como un conflicto entre nosotros acá la comunidad y el cóndor. En ese momento muchos dijeron, no, eso, matémoslos, miremos cómo los acabamos. Y dijimos, no, ¿por qué los vamos a matar? Son seres vivos también, ellos cumplen su función. Y entonces empezamos a buscar como estrategias de cómo convivir con ellos. Sí. Entonces es ahí como cuando empezamos a buscar qué instituciones nos pueden acompañar, cómo podemos mejorar nuestras técnicas de producción y también pues decíamos hay muchos cóndores y de pronto pues no tienen la comida suficiente. Pero pues esos comportamientos yo creo que es como cuando ellos tienen hambre, cuando no hay disposición de carroña, porque por ejemplo ahorita que les hemos tratado de tener animalitos muertos y les estamos colocando, pues eso disminuye que ellos como que tienen comida, entonces no se van a poner a buscar cazar. Pues uno antiguamente se crió como bruto, como el cuento, porque ni estudio ni nada de eso. Y entonces han llegado muchas organizaciones que son los que le han concientizado a uno que hay que hacer esto, hay que cuidar y que hay que proteger. Ese fue el objetivo para uno cambiar el modo de pensar. Cuido el
cóndor y cuido mis ovejas, que haya, o sea, no sean rivales entre ellos, sino que todos vivan en armonía, ¿no? Entonces es el cóndor y es las ovejas, y de las ovejas, pues entonces la lana de que nosotros las mujeres artesanas del Cerrito trabajamos. La ley de páramos es una ley, creo yo, conservacionista, que trae las 3 prohibiciones tradicionales, que son agricultura de alto impacto, ya no cualquier agricultura, hidrocarburos y minería. Y como es una ley conservacionista, o provocada, digamos, en un discurso conservacionista, está siendo muy agresiva con la gente que está por dentro del páramo. Colombia, el páramo siempre fue utilizado como un sitio de pagamento, un sitio de travesía, un sitio de resguardo. Y pues nuestros indígenas no eran tan ambiciosos, digo yo. Yo creo que preferían utilizarlo solamente como medio de campamento temporal. Nunca lo utilizaron de manera directa. La papa, ¿dónde se produce? Que la necesitan todos los días. Que el agua que le llega ya por la llave, que solo abrirla y ahí está. ¿Dónde se produce? ¿Dónde empieza esa gotica a gotica? ¿Y cómo viven los de arriba, no? Físicamente y climáticamente, el páramo no es un sitio rentable. ¿Qué va a ser rentable un tipo donde la mayoría del ganado tiene muchos problemas en sus pezuñas por la humedad? ¿Qué va a ser rentable? Pero aún así se insiste en algunos casos. Pues la realidad es que el páramo, pues, sería ideal que estuviera solo, sin nosotros, pero acá, por ejemplo, el páramo del Almorzadero tiene 3.500 familias. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué oportunidades se les va a brindar en una ciudad cuando lo que ellos saben hacer es lo que las ovejas, que la agricultura? Entonces, sí, como el cuento, pues aquí nacimos, aquí nos quedamos, pelantes para allá ni un paso atrás. La vocación del municipio de Tasco es agrícola y ganadera. Entonces ya se estaba sacando a todo el minero chico que había aquí del municipio y que unos eran hasta familiar de nosotros, pero estaban haciendo un grave daño en el páramo. Nosotros comenzamos a trabajar en la minería, y por allá a la edad de los 12 años ya comenzamos nosotros a hacer esta labor. Así como ven, nosotros no utilizamos ninguna herramienta mecánica, motores ni nada, todo se hace manualmente. Una máquina de moler maíz. Oro lo tenemos desde el principio de nuestros días, pegaba a nosotros. Mira, éramos el dorado. En Colombia, de acuerdo con el censo minero, el último censo minero que se hizo en el año 2011, el 72% de las unidades de producción minera en el país son en pequeña escala. No cuentan con el respectivo título, es decir, que de acuerdo con la legislación minera son ilegales. Previo a la delimitación de páramos, sin que el ecosistema estuviera constituido como tal,
pues se otorgaron títulos, se otorgaron licencias ambientales y ha habido un proceso de explotación de años. Son unos títulos mineros muy importantes, bastante apetecidos para la demanda internacional, de los cuales esos títulos el 70% es pequeña minería. En la década de los 90 empiezan a llegar estas inversionistas extranjeros a comprar los títulos. Cabe resaltar que el Código de Minas está creado para las grandes multinacionales, no está creado para los pequeños mineros. La gente incluso ni tenía conocimiento de que era un título. Y claro, la empresa empezó a comprarles a buenos precios, entre comillas, ¿sí? Porque en realidad, pues, como no sabían qué era lo que tenían, pues vendían a un precio que a ellos les parecía justo, ¿sí? De que la empresa adquirió títulos, las empresas adquirieron los títulos, entonces la gente empezó a ir a la mina ilegalmente. Algo que es esencia para la gente se viene reflejando en una persecución de las autoridades, de la fiscalía, del ejército, de la policía hacia nuestra gente, con la presencia de multinacionales que son los que tienen la legalidad, entre comillas, los títulos del subsuelo por parte del Estado que fueron otorgados. Cuando llegó la multinacional, llegó policía, llegó ejército, entonces uno como que... ¿Cómo son tildados de criminales, de personas no gratas en su propio territorio? Hay que hacer esfuerzos para que todos estos mineros se formalicen. Esto, pues sin duda representa un gran desafío para la institucionalidad. Tenemos aproximadamente 4 generaciones haciendo minería. Tradicionalmente, no somos ningunos criminales, no somos ningunos destructivos del medio ambiente ni nada de eso. Al contrario, lo cuidamos, lo queremos. El impacto que generamos en comparación con muchas cosas de las que quieren desarrollar en esta zona es bastante bajo, la verdad. Si a usted le llega mercurio de la minería artesanal y usted toma el agua con mercurio, no le importa cuál es el origen de ese mercurio. Y ahí hay de todo. Hay actividades que son incompatibles con la paramidad del páramo. No hacen exploración, no tienen cuidado con nada, utilizan mercurio en el caso del oro y al final pues no hay ninguna autoridad controlando el tema. Claro, reconocemos las falencias que tiene la pequeña minería en cuanto al uso del mercurio, la misma disposición de arenas al río, la quebrada La Baja, la disposición del tema del químico del cianuro. Todo eso hay que cambiarlo, la gente ha venido mejorando algunas cosas, pero ahí está, debe estar el acompañamiento del Estado en cabeza de un municipio o del Ministerio de Minas. La minería a gran escala, llevada a cabo por las multinacionales en el páramo de Santurbán, proyecta la explotación de oro, plata y cobre en 167 hectáreas durante 21 años, para lo cual se requiere al año más de 2.000 millones de galones de agua. Con ello, se busca la extracción de un total de 8.6 millones de onzas de oro, lo que equivale a 13.500 millones de dólares. La mina tiene una profundidad de 600 metros aquí a una altura, porque estamos a una altura en la serranía de Pirucho, estamos a una altura de 3.960 metros. Y podemos observar, mire, los socavones tienen 600 metros bajando. Y todavía dicen los señores mineros que estas minas no perjudican a los acueductos. Cuando todo este drenaje ácido de estas minas, al exponer todo el material donde se explota el carbón,
Entonces esa agua se contamina y está saliendo de todo metal. Aquí sale cadmio, sale arsénico, sale plomo, sale cianuro, sale níquel. Todo esto sale de esta contaminación de estas minas. ¿Qué podemos hacer? Pues mirar las prácticas, y en algunos casos las prácticas muy contaminantes, pues tenemos que mirar cómo las corregimos, y ya hay avances tecnológicos que permiten sustituir el mercurio, por ejemplo. Estamos asustados es cuando cambia el hacha y el machete por la retroexcavadora y lo metemos a las selvas y acabamos con todo. Ahí sí, ahí viene la preocupación. Desde la Constitución política está prohibida la minería en páramos. Los páramos no se pueden tocar. Tienen la máxima protección que puede tener un recurso natural en el país. Las empresas que hoy en día que tienen proyectos mineros están por fuera de la línea de páramos. Hablar de una pretendida línea de delimitación, póngala donde la ponga, siempre va a haber una zona de subpáramo, de vasco altoandino y de amortiguación. O sea, es inviable desde ese punto de vista pretender que las mineras digan que van a estar ubicados por debajo de la zona de delimitación. ¿Qué pasa si yo hago una intervención por debajo del límite del páramo? Me parece legal. Si el límite es 3.200 y trata 3.000 metros. Pero lo que uno no piensa es que los ingenieros son tan hábiles que nos llevan a Marte, ¿verdad? Que yo puedo tener el punto aquí a 3.000 e irme por debajo. Pero los planes de manejo ambiental que se usan para verificar si se puede otorgar o no una licencia ambiental establecen al detalle cuáles son esos impactos de la actividad y adicionalmente cómo se mitigan o se eliminan esos impactos. Los estudios de orden ambiental los hace la misma empresa. Se requieren firmas especializadas completamente ajenas al proyecto que den su veredicto. Colombia tiene tal vez los mejores estándares de exigencia para los proyectos mineros. Aquí se exigen cosas que ni siquiera se exigen en Canadá. Casi que en Colombia no faltan leyes. Lo que falta es realmente una voluntad política para cumplirlas. Especialmente todo lo que tiene que ver con los páramos. Tener otra percepción de lo que es el desarrollo y de lo que es también el progreso de un país. Usamos día a día un celular, un computador, una cámara y estas tienen minerales, entre ellos el oro. Apple, por ejemplo, compraba el 100% del oro que necesitaban para sus aparatos electrónicos provenientes de Colombia. Es decir, si ustedes tienen un aparato, un dispositivo de Apple, ahí tienen oro colombiano. La técnica de la minería, con todos
digamos, los estándares y las mejores prácticas, pues son las que hoy en día se utilizan para esta minería moderna que cumple con todos los requerimientos que exige el Estado. Donde se ha hecho minería hay unos daños pero gravísimos, unos impactos ambientales. Eso sí no podemos decir que porque tiene todos los papeles, que tiene todas las licencias, la minería es bien hecha. Eso sí es mentiras que saquen ese cuento que hacen minería bien hecha. Antonio J. Bueno, que era subdirector del Instituto Geológico Colombiano, con el Geological Survey de los Estados Unidos, realizaron unas prospecciones que lo llevaron a evidenciar aproximadamente hasta 20.000 gramos de uranio 238 por cada tonelada de material. El uranio es en esencia un elemento radioactivo. Pero si nos ubicamos en un proceso de minería subterránea donde permanentemente se están moliendo 10.000 toneladas día, pues vamos a encontrar uranio en forma continua. La minería del oro fundamentalmente se hace en unos compuestos que se llama arsenopirita, o sea, tienen arsénico, que de acuerdo a los mismos estudios hechos por estas compañías hay entre 360 y 400 gramos de arsénico por tonelada de material. Ese arsénico se disuelve en el agua. Multipliquemos 400 gramos por 66 millones de toneladas que pretenden mover. Y entonces vamos a tener todo eso corriendo por acá. Bajan por la quebrada de la Baja, se unen con el río que viene de Betas, bajan hasta Suratá, conforman el río Suratá, se une el río Suratá con el río de Oro en Bucaramanga, forma el río Lebrija y finalmente termina en el Magdalena Medio, llega a media Colombia. El desperdicio de agua de un proyecto minero al año está entre el 5, un proyecto minero bien hecho, entre el 5 y el 10%. Casi toda, ellos mismos, después de su uso, la reciclan, ¿sí? La limpian y la vuelven a utilizar. Son ciclos cerrados. Pretenden hacer un dique para contener esos 33 millones de toneladas de residuos radioactivos. Nos va a generar un daño definitivamente a perpetuidad. Y no vayamos a acabar medio país solamente por el ansia de unos señores que terminado su labor nefasta se van. Y lo más grave, ni siquiera vamos a saber cuánto oro sacaron porque ellos dicen que lo van a beneficiar en otros países, dizque para no contaminarnos a nosotros. Y según los estudios que se han hecho en la economía, la minería del oro y todo esto no contribuye a la economía nacional en nada, no contribuyen con más del 5% y con los mismos datos que ofrece el DANE. El ministerio me dice que yo tengo que dejar para restauración 80.000 hectáreas. Yo le propongo que dejemos la mitad y de la otra mitad me dejen hacer cultivos productivos sostenibles no impactantes. A mí me parece razonable. Y me parece razonable y vamos a tener gente que va a defender el páramo. Porque están concientizados y saben que la sociedad los va a proteger, los va a respaldar. Hay un lugar con belleza terrenal, es la primera maravilla de Boyacá.
se intensificó la minería y ya cuando nos dimos cuenta eran 69 bocaminas que cercaban el páramo. ¿Qué hicimos nosotros? Pues empezar con derechos de petición, con tutelas, con cartas a la Procuraduría poniendo de manifiesto lo que estaba sucediendo con el páramo. Luego, al ver ya que no tuvimos así una respuesta que se diera, pues tocó hacer una lucha y una resistencia para sacar la minería que estaba en zona de páramo. Nosotros ya llevamos una lucha de 25 años en estos momentos de defensa del agua. Manifiesto con cariño lo que siento por mi pueblo. Acá en nuestro municipio y en el páramo del Almorzadero nunca se ha tenido la vocación de explotación minera. Acá la gente su vocación es agropecuaria, entonces pues la gente hizo resistencia. Entonces hay varias organizaciones ambientales y sociales que lideraron los procesos contra estas mineras y pues se logró frenar. Es que lo que nosotros como grupo de que defendemos el medio ambiente, lo que queremos es que en la zona de páramo delimitada no quede ni una sola mina. Si no fuera por los páramos, nosotros no podíamos seguir subsistiendo en estos territorios. Vive uno tranquilo, hay paz, hay, mejor dicho, agua. Hay de todo, flora, la fauna. Este páramo se conserva gracias al campesinado. Muchos campesinos han ayudado a conservarlo. Menos mal. Que vivamos siempre unidos, respetemos a la gente y sigamos conviviendo como un pueblo muy alegre. Mira, yo creo que la mayor amenaza en los páramos es no lograr un acuerdo social para la conservación de los páramos socialmente incluyente. No podemos permitir que los páramos sean una fuente de conflicto socioambiental. Si no se realiza un proceso adecuado de concertación, diálogo, seguramente lo que va a quedar ahí no va a ser un páramo delimitado, sino una gran cantidad de problemas, porque al final del día las empresas con reputación corporativa simplemente renuncian a los títulos, pero las comunidades que viven de la actividad en el territorio van a continuar desarrollándola sin título y sin seguimiento. Y eso es peor para el ecosistema que lo que existe hoy. Pero entonces el asunto no es que tenga que salir la comunidad que lo está haciendo, es que hay que darle oportunidades a la gente de transformarse para que su actividad contribuya a la paramidad del páramo, como la actividad contribuya a la humedalidad y a la anfibiedad, digamos, del territorio. Estamos trabajando fuertemente en recuperar lo nuestro, en defender nuestra identidad, nuestro territorio. Eso requiere inversión, requiere trabajo, requiere capacitación. Si logramos tecnificarla, si logramos mejorar esta parte de la pequeña minería, la legalidad que exige el Estado. Agrosostenible, con un turismo inteligente, donde nos lleve a hacer esa minería ancestral que siempre se ha hecho por muchos años, pero de una manera tecnificada, que el gobierno nacional ponga sus ojos y legisle para los pequeños, que finalmente nos ayude a que cada una de las prácticas que hagamos sea amigable con el medio ambiente y que nos permita permanecer en el territorio y mostrar esta belleza ante el mundo. El establecimiento de un límite de páramo por parte de las entidades del Estado, lejos de alcanzar un acuerdo entre los actores que habitan, trabajan o explotan estos territorios, agudiza las problemáticas alrededor del cómo se deben manejar los recursos y abundantes riquezas que los páramos ofrecen.
La existencia y conservación de un ecosistema involucrado en el nacimiento de los principales cuerpos de agua dulce del país es, sin lugar a duda, de fundamental importancia para la subsistencia de miles de especies, incluyendo la nuestra. Se hace apremiante entonces replantear nuestras prioridades como sociedad y cuestionarnos qué tipo de riquezas perseguimos y cuánto estamos dispuestos a sacrificar para conseguirlas. Que se desarrollará en Puerto Wilches, Santander, servirá como caso de estudio para que el gobierno decida si permite o prohíbe esta técnica de extracción de combustible. apa ye 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 pa uru kwe ye ye te bin ye 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 ka giriwe oi karu te ta jovarani shera ta yo ye era jovarani shera ayo ya ta we tan ta ni sao chỉ qua ra chỉ rắn ba tan ba nê sao chỉ qua ra cô anh ba nê sao qua chỉ sao quê sao à cô qua ra chỉ cô qua ra chỉ đưa cô qua ra qua cây ta cô pa buru kwe ye je pa wai ta go go ka giri wa sri cha we je pa uru ya. En los páramos de Colombia existen 31 resguardos indígenas. La nación indígena Uwa ocupa hoy gran parte del ecosistema natural de la Sierra Nevada del Cocuy, así como el piedemonte de la Cordillera Oriental de los Andes y las sabanas planas del departamento de Arauca. En su visión del mundo, todos conformamos un mismo ecosistema universal y, por lo tanto, cualquier afectación de los elementos es causante de un desequilibrio en cadena. Su mensaje es de conservación. Son los guardianes en su territorio, del agua, de las montañas, del páramo. Y si todos los sistemas en el planeta están conectados, la misión de la nación Uwa puede contener respuestas de relevancia global.
¿Dónde viene el significado de los uvas? Hablamos el Uban de los cielos. Llamamos Ubino Varino. Significó de planeta madre tierra que estamos hoy sentados. Uva es la entidad humanos y humanas territorios. El Sisuma, el Bura, que lo llamamos lugar sagrado, como si fuera la vena de cada persona. Sisuma para nosotros es la espiritualidad en su octavo nivel. Es algo que es lo puro, lo esencial de la parte espiritual de la nación Uwa. Y la madre naturaleza también necesita que nosotros la cuidemos y la protejamos. Entonces, debido a todo esto, las danzas que se hacen cada año, que es el Aibasha, el Bararewa, la danza de la abeja. Durante décadas, los Uwa han venido librando una intensa lucha por la defensa de su territorio, oponiéndose de manera contundente a varios procesos extractivistas liderados por empresas multinacionales. Somos 17 comunidades, 18 comunidades que tiene el resguardo unido Uwa. Sufrimos mucho sobre la colonización, la evangelización, muchos temas de esto, entonces casi la nación Uwa estuvo a punto de desaparecer. Y entonces era una relación de algo que también hay que recuperar, ese sentido de lo sagrado. Ese sentido de lo sagrado en el sentido más pagano de la palabra, entendiendo que paganismo no es ateísmo, sino es precisamente la capacidad de encontrarse lo sagrado en todo. Pues mira, la ley de páramos reconoce que los páramos deben ser protegidos, conservados, pero también debemos incluir a la gente que habita esos territorios en esos propósitos de conservación. O sea que desde el marco normativo sí es posible. Ahora bien, eso es, hay camino, ¿no? Llegar a ese punto pues requiere mucho trabajo y sobre todo búsqueda de soluciones. Muchísimas de las soluciones muchísimas de las respuestas coevolutivas que estamos requiriendo están en la despensa, están en la huerta de los saberes ancestrales.
Miremos, la resolución de los resguardos significa es para guardar, no violar y explotar. No es negociable, es guardar. Cuando hablamos de títulos coloniales, Colón fue el que lo rompió. Si terminemos, si no vendemos, si no apoyamos, ayudamos, todos mañana estamos para el suelo. Porque temblor y huracán y oscuridad nos va a revolcar. Ahí si no se aplica la ley para nada ni nadie. Para que la oscuridad tiniebla no nos castigue. Para que el temblor no llegue a temblar, a remover. Uno piensa que tierra es muerta, ¿no? Porque en el futuro va a quedar sin fuerza la planeta Tierra. Sin calendario, sin lineamiento, sin comunicación. Va a quedar cero. Todos vamos a llorar y quejar. Cuando dice Dios ayúdeme, ya está muy tarde. Por eso, pueblo originario, nosotros empecemos a hablar a los países a ver si vamos entendiendo un poquito más.
Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.